Hola, muy buen día para todos. En esta ocasión estaremos abordando el tema de factor de potencia con un servidor, el ingeniero Alfredo Vargas. Estaremos, pues bien, revisando a qué corresponde esta parte del factor de potencia, cómo calcularlo y pues más que nada qué es lo que significa tener ese factor de potencia. Y también darles pues algunas recomendaciones de qué es lo que podemos hacer para hacer que nuestro factor de potencia se acerque lo más posible a uno, que es la parte ideal. Muy bien. Qué beneficios nos trae y también pues bueno, qué consecuencias podemos tener al alejarnos cada vez más de este uno en el factor de potencia. Muy bien. El conjunto de todos los elementos eléctricos que intervienen directamente en los procesos de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica forma un sistema único de operación conjunta. De aquí se deriva casi toda la electricidad que consumimos en las industrias, fábricas, hogares, todos los elementos que pueden considerarse equipos consumidores de energía eléctrica. Estos usuarios deben de considerar la importancia del factor de potencia de su consumo. Muy bien. Pues bueno, ya entrando a tema, ¿qué es el factor de potencia? La medición de potencia en corriente alterna es más complicada que la de corriente continua, debido al efecto de los inductores y capacitores, por lo que en cualquier circuito de corriente alterna existen estos tres parámetros: inductancia, capacitancia y resistencia, en una variedad de combinaciones. En circuitos puramente resistivos, la tensión está en fase con la corriente, siendo algunos de estos artefactos como lámparas incandescentes, planchas, estufas eléctricas. Toda la generación la transforma en energía lumínica o energía calorífica. Pues bueno, ¿por qué ponemos estos artefactos como ejemplo? Porque todos estos artefactos pues funcionan con resistencias. Muy bien. Mientras que en un circuito inductivo o capacitivo la tensión de la corriente están desfasadas 90 grados, una respecto de la otra. En un circuito puramente inductivo la corriente está atrasada a 90 grados respecto a la tensión. Y en un circuito puramente capacitivo, la corriente va adelantada 90 grados respecto de la tensión. Muy bien, entonces vamos a tener estas tres cargas: resistiva, inductiva y capacitiva. Muy bien, el factor de potencia pues se calcula con el coseno de phi. Muy bien, phi es la diferencia de fase entre voltaje de corriente alterna y la corriente en alterna también, porque funcionan de manera diferente. Este tema o este factor de potencia, pues bueno, solamente funciona para el caso cuando estamos utilizando energía alterna, ¿no bien? Que se mueve en una onda sinusoidal. Esto no aplica para pues bueno, corriente continua. Bien, entrando a esta parte que es la potencia activa, vamos a hablar de estas tres potencias, que es activa, real o activa y potencia aparente. Vamos a ir explicando un poquito, pues bueno, en este video de esta parte. Muy bien. La diferencia, los diferentes dispositivos eléctricos convierten energía eléctrica en otras formas de energía, como mecánica, lumínica, térmica, química y entre otras. Esta energía corresponde a la energía útil o potencia activa, o simplemente la potencia, similar a la consumida por una resistencia expresada en watts. Por ejemplo, el phi de la carga de, de las resistencias, luces o calentadores, es cero. Entonces el coseno de phi es 1 y la potencia, pues bueno, la vamos a calcular, el voltaje por la corriente, utilizando esta sencilla ecuación. Muy bien, para calcular la potencia activa, pues bueno, utilizaremos esta ecuación que tenemos en esta parte, que es la potencia por el voltaje por la corriente, y esto a su vez, pues bueno, lo vamos a estar multiplicando por el coseno de phi. Muy bien. Pero como les mencionaba anteriormente, pues bueno, esto solamente se da
en casos donde estamos utilizando corriente y voltaje de manera alterna. Muy bien. Ahora, pues bueno, vamos a ver la potencia reactiva. En esta parte, pues bueno, la potencia reactiva es lo que vamos a estar interpretando como, pues bueno, todo el consumo. Se mide en kilovolts amperes reactivos. Todo el consumo en cuanto a... hemos notado que cuando ponemos en marcha un motor, pues este motor se va 7 veces a su consumo nominal por encima del consumo habitual, que sería la potencia reactiva. Una vez que toma la velocidad constante, pues bueno, la energía que está consumiendo constante sería la potencia real o activa. Esto solamente para irnos dando un poquito de idea de qué es lo que estamos hablando entre potencia reactiva, activa, y pues bueno, la potencia aparente sería la suma entre estas dos potencias. Muy bien. Los motores, transformadores y en general todos los dispositivos eléctricos que hacen uso del efecto de un campo electromagnético requieren una potencia activa para efectuar el trabajo útil, mientras que la potencia reactiva es utilizada para la generación del campo magnético, almacenaje de campo eléctrico, que en sí no produce ningún trabajo. La potencia reactiva está a 90 grados desfasada de la potencia activa. Esta potencia es expresada en volts amperes reactivos, o muchas veces, pues bueno, lo vamos a expresar más que nada en kilovolts, en kilovolts amperes reactivos. Muy bien. Ahora sí, potencia aparente. Es aquella que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo de la corriente que esta demanda. También la resultante de la suma de los vectores de la potencia activa y la potencia reactiva. Esta potencia es expresada en volts ampere. Nada más, la potencia aparente estará representada por la letra S. Se calcula de esta manera, muy bien, utilizando esta ecuación. Phi es la diferencia de la fase entre voltaje y corriente. Muy bien. Aquí en este triángulo de potencias, pues estaremos viendo lo que es potencia activa, aparente y potencia reactiva. Muy bien. Potencia reactiva, pues bueno, lo vemos en el cateto opuesto, potencia activa en el adyacente y nuestra potencia aparente la estaremos viendo en la hipotenusa. Muy bien. En esta parte lo que hacemos es calcular el factor de potencia como potencia activa sobre potencia aparente. Esto, pues bueno, dicho de manera simplificada es voltaje por corriente por el coseno de phi sobre voltaje por corriente. Muy bien. Y pues bueno, al final esto nos resulta en el coseno de phi. El factor de potencia es la relación entre las potencias activas y potencia aparente. Si las corrientes y tensiones son señales sinusoidales, si estas son señales perfectamente sinusoidales, el factor de potencia será igual al coseno de phi, o bien el coseno del ángulo que forman los fasores de la corriente y la tensión, designándose en este caso como coseno de phi el valor de dicho ángulo. En esta parte, pues, veámoslo como si sirviéramos una bebida gaseosa en, en algún vaso, en algún recipiente. Entonces, esta bebida gaseosa lo que va a producir es que se cree espuma en la parte superior del contenedor. Entonces, vamos a tener que la potencia aparente es la suma de la potencia real, el líquido que vertimos de esta bebida gaseosa, y la parte que tenemos de potencia reactiva es la espuma que se creó al vertirlo en ese recipiente. Muy bien, solo para poner un ejemplo más coloquial y entender lo que hablamos. Existen algunas reglas que tenemos que seguir sobre el factor de potencia. CFE, pues bueno, lo que trata es que tengamos todos un factor de potencia
muy cercano a 1. Si es menor que 1, pues bueno, ¿qué tan menor que 1 es? Si lo tenemos en .90 o mayor, nos harán una bonificación, si es mayor a .90. Si tenemos menos de .90 en nuestro factor de potencia, pues bueno, CFE nos cobrará una penalización. Lo que trata, pues bueno, es cuidar también la infraestructura de su red eléctrica. Muy bien. Y esto, pues bueno, lo vamos a ver reflejado en nuestra factura mensual o bimestral, ya sea dependiendo, pues bueno, la región donde nos encontremos y la tarifa también que estemos utilizando. Vemos en esta factura, en la parte posterior, donde hay una bonificación, porque el factor de potencia es mayor de 90, es 94.68. Entonces tenemos una bonificación aquí en pesos, en moneda nacional. Entonces, porque cuida esta empresa el factor de potencia que sea mayor a 90. En otro de los ejemplos donde tenemos un factor de potencia menor al 90, es de 78.38, pues bueno, aquí la penalización será de manera negativa para el cliente, porque les van a estar haciendo un cargo extra por tener un bajo o un malo factor de potencia. Esto podemos calcularlo de esta manera, cuando es una bonificación y cuando es una penalización. Pues bueno, dejamos aquí las ecuaciones donde pueden ustedes estar calculando, pues bueno, la bonificación que deberían de tener o la penalización que deben de tener. Muy bien, en cualquiera de los dos casos que aplique. Aquí más adelante, pues bueno, mostramos una tabla de cuánto es que estaríamos bonificando en caso de que tengamos un factor de potencia por encima de .90. Y pues también cuánto nos estarían penalizando en caso de que tengamos un factor de potencia por debajo. Muy bien, si esto está representado en porcentaje, si nuestro factor de potencia apenas es de .30, pues bueno, la penalización será del 120%. Muy bien. Podemos llegar a un 2.5% de bonificación en caso de que sea, pues bueno, aplicable nuestro factor de potencia. Damos un factor de potencia de 1 o del 100%, ¿verdad? Entonces tendremos una bonificación aquí en esta parte. ¿Cómo, cómo ahorrarlo o cómo tener un factor de potencia más cercano para evitar pues estas penalizaciones? Debemos de aumentar el factor de potencia con dispositivos de compensación reactiva. Comúnmente son utilizados dentro de las empresas bancos de capacitores para crear estos dispositivos de compensación reactiva. O también, pues bueno, de manera muy recomendable, pues podemos utilizar un sistema fotovoltaico con un inversor que tenga la función de compensación de potencia reactiva. Entre más desfasado esté la compensación de la potencia reactiva de la activa, es cuando tendremos un factor de potencia más alejado del 1. Entre estén más pegados eh, la potencia reactiva de la activa, es donde tendremos un factor de potencia más cercano al 1. Pues bueno, hay inversores que también pueden hacer esa función, no solo regresar la energía a la red de lo que hemos utilizado de potencia real o activa, sino también estar haciendo la inyección en la potencia reactiva. Entonces, de esta manera, pues podemos tener algunas situaciones donde sea benéfico para nosotros los usuarios y puedes estar teniendo un buen factor de potencia para evitar estas penalizaciones. Muy bien. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo el tiempo y la atención. Cualquier duda, información que requieran extra, pues bueno, dejo aquí mi contacto.
de un servidor para cualquier duda o situación que pueda presentarse. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.